Las principales líneas de batalla del candidato López Obrador de Morena y ahora líder espiritual de ese partido eran la justicia social, la corrupción de los gobiernos anteriores y la soberanía nacional. Este último concepto es para dar risa. En un mundo globalizado, en donde las distancias cada vez son menos importantes, no podemos decir que no dependemos de una forma o de otra de países extranjeros. Por eso, cuando Andrés y Claudia nos dicen que seremos soberanos, yo quisiera entender exactamente a qué se refieren, porque gasolinas seguimos importando en mayores cantidades que antes. Cada año importamos una mayor cantidad de alimentos y también importamos energía eléctrica. Así que, ¿qué quieren decir con eso de que seremos soberanos? Hablando de energía, en este sexenio se ha invertido casi $500 millones en construir una refinería que ya ha sido inaugurada en 5 ocasiones diferentes, pero que no ha sido capaz de producir un solo litro de gasolina. Andrés López había prometido que estaría trabajando para el año 2022 inicialmente. Incluso llegó a inaugurarla en esas fechas, pero ha tenido 0 resultados. Por el contrario, México depende cada vez más de gasolinas importadas desde el extranjero, ya que en el año 2023 el 68% de los combustibles utilizados en el país venían de otros países, principalmente Estados Unidos. Se estima que se consumen 1.230.000 barriles de gasolina diarios en el país y de esos al menos 700.000 son importados. Cuando Dos Bocas funcione a su máxima capacidad, producirá solamente 160.000 barriles diarios de gasolina. Eso quiere decir que aún con Dos Bocas, México tendrá que importar más de 550.000 barriles diarios de combustible. ¿Cuál soberanía? Si hablamos de gas natural, en México tenemos la cuenca de Burgos, una zona que comprende parte de los territorios de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, y en cuyo subsuelo tenemos poco más de 1/3 parte de las reservas de gas natural del país. Pues bien, esa acumulación de gas llega también hasta el estado de Texas en Estados Unidos, y nosotros en México, a través de los brillantes ejecutivos de Pemex, hemos decidido no extraer el gas de la cuenca de Burgos para abastecer el país, sino que mejor se lo compramos a los gringos. ¿Acaso Obrador y Claudia entienden por soberanía crear empleos en países extranjeros y pagar caro por algo que podemos tener más barato? No lo creo. Por cierto, las minas de la región centro del estado de Coahuila se llenan de este gas que es letal para los mineros y constituye un riesgo de seguridad. Las compañías mineras son obligadas a quemar el gas o soltarlo al medio ambiente en lugar de capturarlo y entregárselo a Pemex para su distribución, porque soberanía. Cuando los semicomunistas de pacotilla que tenemos en el gobierno ganaron las elecciones en el año 2018, su discurso era que terminarían con el hambre en México y que harían de México un país autosuficiente en materia agropecuaria, porque ese era nuestro destino, dijeron. Pero sus políticas arcaicas dictan que las semillas de maíz transgénico no son aceptables, porque ellos insisten, sin prueba alguna, que hacen daño a la salud. Los ataques a los productores de maíz, por ejemplo, trajeron como consecuencia que cada vez se produzca menos maíz en México y que cada vez tengamos que importar más del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Me imagino que esa es la razón por la que México ha flexibilizado su postura sobre el maíz amarillo y el glifosato, porque ya estábamos importando 5.500 millones de dólares anuales de maíz desde el extranjero, mientras que nuestros productos sufrían la reducción del presupuesto federal y la venta de fertilizantes caros que originalmente les iban a regalar a los productores. Festejaron los oficialistas hasta el cansancio que éramos más soberanos cuando le compramos las plantas generadoras de energía a Iberdrola. Gastamos 6,000 millones de dólares en hacer eso. El resultado, las importaciones de electricidad en México rompen récord en el sexenio de López Obrador. La inversión al comprar las plantas de Iberdrola no trajo ni un solo kilowatt extra al sistema de energía del país, y el crecimiento económico y poblacional lo exigía. Además de las cancelaciones o suspensiones de los proyectos nuevos para plantas generadoras de energías limpias, la terquedad de querer hacer que solamente Comisión Federal de Electricidad generara energía nos ha costado carísimo y un retraso de 6 años en el crecimiento del país, que se refleja en el estancamiento del Producto Interno Bruto y la baja inversión extranjera en este sexenio. Hasta en eso dependemos de Estados Unidos como consecuencia de las decisiones de la 4T. En el sector salud dependemos también de otros, y siempre por las ideologías de los idiotas que manejan la salud pública. Resulta ser que para que no digan que somos dependientes de alguien más y sentirnos orgullosos de nosotros mismos como mexicanos, el gobierno ha decidido que es mejor dejar morir a los miles de mexicanos infectados de COVID que liberar las medicinas antivirales que pudieran curar o reducir los contagios de esta enfermedad entre los ciudadanos.
Esas restricciones están impuestas desde la primera ola, cuando el presidente dijo que era mejor vacunar a los siervos de la nación que a los médicos que estaban al frente y de la pandemia, y que los ciudadanos deberían de cuidarse con detentes y amuletos de una enfermedad que era como una gripita cualquiera. Hoy, los casos de COVID se incrementan nuevamente en el país, pero los antivirales no son liberados bajo ninguna razón. Pero si el hijo de AMLO los necesitara, seguro que hasta un avión del ejército mandaban por ellos a los Estados Unidos, como ya lo hicieron en una ocasión. La negligencia y la incompetencia de este gobierno es su sello característico y no parecen estar dispuestos a ceder ni siquiera ante las pruebas irrefutables de lo que están de que lo que están haciendo está equivocado. No me queda ninguna duda de que al dejar la presidencia de la República, López Obrador habrá sido el peor de todos los presidentes. Habrá perdonado más corrupción que Peña Nieto. Tendrá más muertos que Calderón. Habrá dicho más frases idiotas que Vicente Fox. Nos dejará en una crisis peor que Ernesto Zedillo y se llevará un botín mayor al de Carlos Salinas de Gortari. Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, pero en el ámbito político se les llama negligentes a quienes lo hacen. Y si algo son los miembros de la mentada 4T, es que son negligentes. Por más que se ahogan los niños, jamás tapan el pozo. En cantidad interminable de ocasiones han provocado con sus declaraciones anticipadas de propuestas de ley que los mercados se pongan nerviosos y que los inversionistas decidan retirar su dinero del país. Esto ha provocado que la inversión extranjera directa nueva caiga a los niveles más bajos en 30 años y que al menos 400,000 millones de pesos hayan sido retirados del sistema financiero mexicano para irse a otros países que brinden mayor seguridad. Aún así, insisten en que la figura presidencial debe acaparar las atribuciones que hoy pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Sus propuestas de que los mexicanos elijamos a 7,000 jueces en el país son irrealizables y ellos lo saben y siguen insistiendo mientras que todos se ponen nerviosos. Las presiones internas y externas derivadas del tema de reformas del Poder Judicial de la Federación han generado una caída en la paridad del peso que se ha logrado recuperar gracias al costo que estamos pagando, porque, para que entiendan, las tasas de interés de los bancos mexicanos son más altas que en otros lados y por eso hay inversionistas que deciden comprar pesos para invertir aquí y ganar dinero sin tener que trabajarlo. Es algo legal y válido, pero que a nosotros los mexicanos nos estará costando en un futuro y que nuestros hijos y nietos tendrán que pagar junto con la deuda que está dejando el simulacro de presidente que tenemos ahorita. La lucha de los mexicanos se tiene que dar en muchos frentes actualmente. La 4T está aprovechando la debilidad de las instituciones democráticas para apabullarlas y pasar sobre ellas, al mismo tiempo que quiere acabar con el contrapeso que representa el Poder Judicial de la Federación. Tenemos que entender que sin un poder judicial autónomo e independiente del gobierno, no existe democracia alguna ni esperanza para México. ¿Quién nos defenderá de la arbitrariedad de las autoridades? Nadie va a quedar después de que ellos caigan. Todo lo que tienes está en riesgo. Tu libertad, tu familia, tu salud, el comercio, tu trabajo. Como datos adicionales, y ya para terminar, déjenme darles estos datos de manera rápida para que entiendan el problema en el que estamos metidos. Las gasolinas sí subieron de precio y sí hubo gasolinazos. Los mexicanos en pobreza extrema aumentaron en los últimos 5 años. Hay 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud públicos. Menos del 5% de las denuncias llevadas ante las fiscalías son procesadas debidamente. Hoy hay 7 millones menos de contribuyentes que en el 2018. El Producto Interno Bruto per cápita es menor al día de hoy que hace 5 años. Se han perdido 2 millones de empleos formales. La percepción de inseguridad ha aumentado en más de 50% en el país. El crimen organizado controla el 30% del territorio nacional. La inflación se ha comido los beneficios de los aumentos al salario mínimo. El país está militarizado, no hay medicinas, el gobierno tiene una deuda mayor en 70% que cuando llegó AMLO. No hay criminales ni corruptos enjuiciados. El presidente se está separando de su esposa y la títere que continuará esta queja no puede gobernar. Así de fregados estamos. Morena ha sido un gobierno de locos. El gobierno que prometió terminar con la corrupción, en donde habría eficiencia económica y tendríamos crecimiento de 6% anual, donde prevalecería la austeridad y se invertiría para desarrollar el país, terminó siendo el peor gobierno de la historia de México. El sobrecosto de los proyectos del presidente y los cancelados o fracasados como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el AIFA,
la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el Insabi, el Banco del Bienestar, la Financiera Rural y el desfalco a Segalmex suman 1.62 billones de pesos. Si añadimos las pérdidas económicas de Comisión Federal de Electricidad y Pemex, los costos ascienden a 4.5 billones de pesos. Ahora que están haciendo su chamba en la Secretaría de Hacienda para calcular el presupuesto del 2025, los precriterios utilizados solamente es uno: no hay dinero. De acuerdo a los datos de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solamente en los primeros 5 meses del 2024 el endeudamiento del gobierno fue de 645,700 millones de pesos, 129,000 millones mensuales, 4,039 millones diarios. Las finanzas públicas que está dejando Andrés Manuel López Obrador están literalmente en quiebra. Agreguen a esto que el día de hoy hay menos contribuyentes pagando más impuestos. A finales del 2018 había más de 71 millones de contribuyentes y al día de hoy hay poco más de 64 millones de ellos. A veces creo que lo mejor que pudo pasar es que ganara Claudia Sheinbaum para que sufra ella las consecuencias de un gobierno tan idiota como el actual. Por si fuera poco, la industria ha reportado en mayo el menor crecimiento en los últimos 30 meses. La manufactura de productos en México ha perdido dinamismo y la actividad industrial en el país solamente creció 0.6%, de acuerdo al INEGI. La minería tuvo una caída de 2.5%, con lo que acumula 7 meses con descensos consecutivos. Analistas anticipan debilidad de la industria en lo que resta del año. Por si no me entiendes las consecuencias de lo que acabo de decir, sin crecimiento, ¿de dónde crees que saldrá el dinero para las becas y las pensiones? Obviamente que tendrá que salir de una deuda que se tendrá que contratar, pero si has puesto atención a lo que te estoy diciendo, comprenderás que tampoco es una opción muy buena ahora que ya estamos súper endeudados por AMLO. Porque AMLO se ha gastado dinero que no tenía, por cantidades equivalentes a 7 Fobaproas, endeudando más que cualquier gobierno anterior a nuestros hijos y nietos. Su gobierno ha ido de un fracaso a otro, a excepción del dinero que ha hecho su familia. Pemex es un fracaso, la megafarmacia es otro fracaso, el Tren Maya es un fracaso más, Dos Bocas, Insabi, Mexicana de Aviación, Gas Bienestar, Comisión Federal de Electricidad, todo ello ha sido un fracaso en la administración de López Obrador. La seguridad de los mexicanos ha sido un fracaso. La realidad es que Andrés Manuel no ha sabido gobernar, no quiso aprender jamás, ni escuchar a los expertos. Sus amigos y compinches le dijeron que lo que él quería escuchar, ¿no? Y estuvo feliz con eso. AMLO sí era un peligro para México y ahora Claudia es un peligro para México. El INSABI manejó un presupuesto de más de 483,000 millones de pesos. Los resultados obtenidos fueron solamente el desabasto de medicamentos, la decadencia de las clínicas y los hospitales del Sistema Nacional de Salud y 50 millones de personas sin acceso al sistema de salud. Sin embargo, no hay culpables. El presidente salió a decir la semana pasada que fue un error administrativo, pero omitió decir que ese error lo pagamos con vidas, además del dinero perdido. La compra de medicamentos ha sido pésimamente administrada, tanto por el INSABI como por la Secretaría de Hacienda y pasando por Birmex, que, por cierto, aún no puede abastecer los medicamentos necesarios en el país. De acuerdo a las cifras del Seguro Social, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se hacían más cirugías que las que se hacen el día de hoy. Recuerden que el presupuesto de salud fue disminuido poco menos del 50% y la cantidad de recetas no surtida en aquella época no llegaba al 10% de las emitidas. Hoy, a pesar de que el número de derechohabientes ha subido, se hacen menos cirugías y se surten menos recetas. De hecho, el último intento por mejorar el abasto de medicamentos, el Vejete anunció la creación de una megafarmacia que, para sorpresa de nadie, resultó ser otro fracaso monumental que solamente sirvió para que nosotros perdiéramos dinero. Mexicana de Aviación es una compañía creada por el presidente con la excusa de que las ganancias que se obtuvieran de ella, de esas ganancias, se obtendría el dinero para pagar pensiones y programas sociales que el señor ha promovido. Sin embargo, apenas ayer se hizo público que a Mexicana de Aviación se le tuvieron que dar otros 6,000 millones de pesos para su operación, porque es una empresa inviable, mantenida solamente con el dinero de nuestros impuestos, y no por sus utilidades. La compañía pidió 18,000 millones de pesos, pero solamente le dieron 6,000 porque, adivinen, se acabó el dinero. No hay nada, ya, cero. El Tren Maya es otro de los costosos fracasos.
solamente ha transportado 246,000 pasajeros en los 205 días de operación que tiene. Mientras tanto, el metro de Ciudad de México transporta 4.6 millones de viajeros al día. El proyecto del Tren Maya tuvo gastos de operación por 1,470 millones de pesos, mientras que solamente recuperó casi 85 millones, es decir, el 5% de sus costos. ¿De dónde va a salir el dinero para operarlo en el futuro? De más deuda que nosotros ya no podemos conseguir porque el gobierno está quebrado. La educación no está en mejor situación, a pesar de las becas que tan despreocupadamente da este gobierno y que salen del dinero que pagas de impuestos o de los préstamos que ha pedido Andrés y que tendremos que pagar después. La asistencia en educación básica es uno de los principales problemas educativos de México. Por cada niño entre 6 y 14 años de edad, uno no asiste a la escuela. Andrés y Claudia hablan de que nuestros niños y jóvenes tienen futuro, pero esa información es lo menos confusa. Porque aquí en México los niños tienen que armarse para defender a su casa y a sus familiares del crimen organizado, como ocurre en Chiapas y en Guerrero. Y para eso tienen que abandonar sus estudios. La niñez mexicana está en crisis, como teníamos años de no tenerla. Los abrazos no dan resultados. Hay que exigir que Claudia Sheinbaum haga al menos 100 planas como esta, con esta frase, porque el gobierno de Andrés Manuel ya ha demostrado que esa política no funciona. En México obtuvimos el último lugar en preocupación por la inseguridad entre los 38 países que integran la OCDE. La encuesta realizada indica que el país tuvo un retroceso en seguridad, integridad, justicia, asaltos y homicidios. Y los datos se explican solos cuando aprendes que durante el sexenio de López Obrador asesinan, en promedio, a 93 personas diarias, 4 personas por hora. Este se ha convertido en el sexenio más violento de la historia y todavía le faltan 2 meses. Apenas el día 3 de junio, el presidente anunciaba que había recibido un préstamo del Banco Mundial por $1,000 millones. Debo decir que justo a tiempo, porque una semana después, debía pagar 894 de esos millones a otro banco. Y ahora resulta que el día 10 de julio, el Banco de México colocó en la subasta de valores gubernamentales, a cuenta de la Secretaría de Hacienda, otros 16,500 millones a una tasa fija con un rendimiento de 10.20%, 5 puntos bases más que la subasta anterior y la mayor tasa de 19 años. La fuga de capitales que se ha registrado en el país en lo que va de este año y que ya es mayor a 42,000 millones de pesos, que si se suman a los otros 300,000 millones que se habían perdido en el sexenio, obligarán al gobierno de Claudia Sheinbaum a hacer lo que Alfonso Romo no pudo hacer y que es garantizar a los empresarios e inversionistas que habrá certidumbre jurídica y económica. Pero Claudia no es de esas. Los recientes ataques del presidente actual y el apoyo mostrado por la presidenta electa a estos mismos hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación no deja lugar a dudas. La reforma judicial propuesta por el presidente no ataca el principal problema, que es el tiempo tan largo que tardan los jueces en resolver un caso, sino que está enfocada solamente en remover de su cargo a los jueces que no hacen lo que el presidente quiere. Además, la misma propuesta tienen muy buenas ideas, pero muchas de las modificaciones deberán ser acompañadas de un considerable aumento en el presupuesto y personal asignado, o terminarán provocando un mayor número de deficiencias del que hay actualmente. Y es en este mismo tenor que Claudia debería de cuidar o hacer cuidar lo que dicen sus compañeros de partido. Leonel Godoy dijo que si no les convienen las sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos, simplemente las desconocerán y que, de ser necesario, modificarán la Constitución en su artículo 1, que señala las obligaciones que tiene el Estado en derechos humanos. Morena ya está atentando en contra de nuestros derechos y los mexicanos no damos señal de organizarnos en una oposición que sea efectiva. Los líderes naturales están haciendo pedazos entre ellos, más preocupados por los despojos del México que conocíamos que por salir adelante como la gran nación que pudiéramos llegar a ser. La situación de México no está nada bien, y lo peor es que los mexicanos, como comunidad, nos tragamos las mentiras que nos dicen. Chairos y oposición por igual siguen siendo manipulados por políticos corruptos que no buscan otra cosa más que seguir teniendo a su disposición el dinero de la nación para usarlo como mejor les parezca. López Obrador ha demostrado una y otra vez que roba más que cualquier otro presidente antes que él,
Y los priistas y panistas han demostrado que no piensan hacer nada diferente para cumplir con la expectativa que tenemos los mexicanos, que no somos seguidores de ninguno de ellos. El PRD, pues no lo menciono porque ya ni existe. Sabemos que el país está siendo muy mal manejado y el desempeño del gobierno liderado por López Obrador ha sido el peor de los últimos 6 sexenios. Ni siquiera el de Salinas de Gortari fue tan mal gobierno. La información oculta por los hoy gobernantes se filtra cada vez más y hoy sabemos que durante la pandemia no hubo jamás suficientes camas ni respiradores para atender a los mexicanos. Y lo que es peor, la inversión en capacidad instalada del sistema de salud ha estado por debajo del ritmo de crecimiento de los derechohabientes. Y cada vez hay un mayor porcentaje de mexicanos que se quedan sin atención médica. O sea, en estos momentos al IMSS le faltan más de 16,000 camas para tener cuando menos una cama por cada 1,000 habitantes del país. El desastre en salud es tan grande que el rezago en los servicios de salud se ha duplicado, más que duplicado. El Coneval acaba de informar ayer que el número de población sin asistencia médica pasó de 20 millones a 50 millones desde el 2019. Esto independientemente de la cantidad de inversión que se ha hecho en salud, que ya les dije es insuficiente. Resulta que además, por las políticas del gobierno actual, 30 millones de mexicanos pasaron durante este sexenio a no estar contemplados en ningún esquema de salud de ninguna de las múltiples organizaciones con las que los políticos te engañan diciendo que crearon para ti para atenderte como debes. Siendo objetivos, la falta de seguridad social es una de las piedras más grandes de este sexenio, aunque nadie quiera verla. El combate contra el robo de combustible también es falso. Solamente lo han controlado otras manos e incluso la cantidad de combustible robado es mayor hoy que hace 5 años. Y todas las corporaciones obviamente que quieren su tajada. Esto queda claro cuando agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y elementos de Sedena encontraron en Teloyucan más de 80,000 litros de hidrocarburos, 8 tráileres y depósitos a cargo del señor Adolfo López, quien por pura casualidad resulta ser que es el encargado de la Guardia Nacional en la zona. ¿O a poco creen que se dieron cuenta porque son buenas gentes? Lo que quieren es una parte de la tajada y Adolfo seguramente no se las estaba pagando. Lo peor de todo es que no solamente queda en el mal desempeño de quienes debieran velar por la seguridad, salud y economía de los mexicanos, sino que también estos mismos personajes te quieren ocultar la información para que no sepas qué tan malos han sido gobernando. Pero mientras los mexicanos que aún tenemos algo de dignidad y queremos lo mejor para el país, estamos exigiendo respuestas ante los desvaríos de un líder que culpa a todos, menos a él, a sí mismo, de sus errores. El gobierno reserva información del robo de Segalmex como de seguridad nacional y no estará disponible por 5 años, igual que la información de los robos del Tren Maya por los hijos del presidente, o los de la refinería por Rocío Nale, o los del aeropuerto por quien quiera que se quedó con el dinero de ese proyecto. Porque todos esos proyectos han tenido sobrecostos de más de 300% y nunca han explicado cómo ocurrió eso. Porque ningún proyecto funciona aún como prometieron que lo harían. Los datos expuestos la semana pasada confirman también que la refinería no funciona y no tiene cómo funcionar. Ni siquiera tiene cómo abastecerse correctamente de gas para funcionar porque no hay ni un gasoducto que la alimente. Más mentiras y engaños sobre una refinería que ha sido inaugurada en muchísimas ocasiones, pero que no ha traído bienestar a nadie, sino a quienes administraron el ensamble de los fierros necesarios para hacer lo que parece terminará siendo un set de la película de Terminator, o al menos una sobre el apocalipsis en el futuro. Las mentiras del presidente y de todo su gabinete son tan cínicas que entiendo que muchos mexicanos no se den cuenta o no quieran creer que les mienten. El presidente ha dicho en muchísimas ocasiones que su gobierno ha transcurrido sin contratar deuda, pero los datos emitidos por la Secretaría de Hacienda este fin de semana pasado confirman lo que siempre les he dicho. La deuda de México ha crecido en 7 billones de pesos, que es equivalente a 7 Fobaproas, en el sexenio nada más del viejito indolente. Si haces las matemáticas te darás cuenta que son 138 millones de pesos por hora. Morena quebró a México y esa deuda la terminarán pagando tus hijos o nietos. Ahora déjenme explicarles algo que muchos parecen no entender. La deuda de México puede ser externa o interna. La deuda externa ha bajado, pero la interna se ha incrementado. Aún así, debemos dinero en cantidades como nunca y te mienten adrede para que no te des cuenta. Porque no quieren que te des cuenta de cómo han mantenido feliz a los ciudadanos para que votaran por ellos a pesar de que cada vez estamos peor.
la variación del gasto ejercido por secretaría, si las ponemos en una gráfica, muestra cómo la Secretaría del Bienestar incrementó su gasto en más de 256 puntos base en el año 2014, mientras que la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura, comunicaciones y transportes se han visto disminuidos. Sabiendo esto, es fácil suponer que el dinero que México ha pedido prestado ha sido para las pensiones o becas, dinero que tarde o temprano tenemos que pagar, pero no nosotros, sino nuestros hijos y nietos. Pero no solamente el gobierno de AMLO pone en la cuerda floja el futuro del país. Los partidos políticos tradicionales que tanto daño causaron en otras épocas no parecen darse cuenta que son oposición y se comportan como egoístas, niños chiflados, mientras que se olvidan de las exigencias que la ciudadanía les está haciendo porque está confundida y no tiene dónde refugiarse. La comunicación de los partidos con los ciudadanos que no pertenecen a ninguno de ellos está rota y hay muchos que no comprenden qué está sucediendo. Los dirigentes del PRI y del PAN pasaron el fin de semana haciendo berrinches contra sus propios miembros como si pudieran darse el lujo de perderlos. No se dan cuenta que ambos partidos están en su mínima expresión en muchos años y que desde que Alito y Marco llegaron a las presidencias de cada respectivo comité, la tendencia de miembros es para que en unos años desaparezcan. Ambos dirigentes, Marco y Alito, han comenzado a dar los mismos discursos que AMLO y no me extrañaría que se terminaran convirtiendo en eso mismo, unos dictadores en ciernes. Ambos partidos lanzaron sendos comunicados diciendo que no dejarían que presiones de dentro ni de fuera los dividieran, como si estuvieran unidos entre ellos, y que seguirían trabajando por México. Hipócritas. En el caso de Marco, lo hace porque desde su negativa a la afiliación de Ciudadanos a su partido, la membresía ha caído drásticamente, y Alito lo hace porque un grupo de priistas no están de acuerdo con que se reelija por otros 2 periodos, pero el señor actúa como si sus resultados hubieran sido tan buenos que nadie lo merece en el país. El presidente del PRI ha demostrado ser intolerante a la negativa de su reelección y como buen tirano se enoja cuando le cuestionan, como ocurrió en la entrevista con Azucena Oresti, en donde Alito lanzó críticas contra sus detractores de su mismo partido. Alito afirmó que hay una campaña en su contra, cosa que es falsa, porque no es campaña, la gente simplemente no lo quiere. No se contuvo tampoco al criticar a Dulce María Sauri y a Manlio Fabio Beltrones y los vinculó con pasados de escándalo como el Pemex Gate o el asesinato de Colosio. Si Alito sabe algo del asesinato de Colosio, debería haberlo dicho desde antes, ¿no? La verdad es que, desde mi punto de vista, simplemente está peleándose con todos para defender su reelección, que de manera tramposa buscó. Pero se apoya en Rubén Moreira, quien casualmente durante la asamblea priista dijo que quería expulsar el neoliberalismo del PRI, palabras que esperaría de Andrés Manuel López Obrador, pero no de un priista, lo que me hace sospechar que serán los priistas quienes darán las 4 senadurías que le faltan a Morena para tener la mayoría calificada en el Senado. Ante una situación así, en donde los gobernantes y sus acciones afectan el bienestar de los ciudadanos, a pesar de la narrativa gubernamental, y los partidos políticos ni informan ni representan más que a sus líderes con sus intereses particulares, una persona común y corriente está indefensa ante una maquinaria de gobierno que no sabe defender realmente a un ciudadano ante ninguna situación. No es de extrañar que haya voces en el norte del país que están llamando a independizar los diferentes estados, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sobre todo. En estos estados se da un fenómeno del que el gobierno actual no quiere que te enteres, y es que de cada peso pagado de impuestos, solamente regresan en forma de obras gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal alrededor de 30 centavos, 35 centavos. Lo demás se queda en el gobierno federal o en algunos otros estados a los que son asignados los recursos ganados por los buenos ciudadanos norteños. Eso a nadie le parece justo, y menos estar pagando por decisiones populistas que están siendo tomadas en cuenta para satisfacer a los habitantes de la región centro y sur del país, mientras que el resto se les olvida. Está para pensarlo, ¿no? Un informe internacional revela un significativo aumento de la corrupción o de la percepción de ella en muchísimos países de América Latina durante la última década. México no es el peor en este índice, pero de acuerdo a este estudio, sí hemos empeorado y estamos en inferior posición comparados con República Dominicana, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Ecuador, Chile y Cuba. El fenómeno de la corrupción en el gobierno no es nuevo en México, pero sí se ha incrementado durante el sexenio de López Obrador. Las políticas centralistas del presidente han permitido que pocas personas tengan acceso a cantidades enormes de dinero, y eso fomenta la corrupción en las empresas de gobierno, que más que empresas se convierten en monopolios.
Por eso celebro las declaraciones de Alfonso Ramírez Cuellar, quien es el coordinador de los grupos de energía de Claudia Sheinbaum, y que dijo que permitirán la inversión privada en energía a pesar de lo que diga AMLO, porque la idea es salir del impasse en que se encuentra la industria sin dejar de fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. También permitirán las subastas y rondas, es decir, volverán exactamente a poner las cosas como las había dejado Peña Nieto. Las declaraciones de Ramírez Cuellar dejan en claro que en el equipo de Claudia saben y aceptan que fue un error de AMLO cancelar las inversiones privadas en electricidad, así como las subastas y rondas de Peña Nieto, porque este sistema era perfectamente practicable. Reconocen también, de manera implícita, que la reforma ya incluía los mecanismos suficientes y necesarios para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, mientras que la política del actual presidente no lo hace. Lo que me deja en claro que en el equipo de campaña creen que la política actual de este gobierno ha sido solamente un engaño y que durante 6 años han estado mintiéndole a los mexicanos. ¿Qué pensará López Obrador de que quieran regresar a lo que estaba antes de él? Yo no creo que lo permita. Si pudiéramos someter todas las afirmaciones del presidente a una prueba de polígrafo, saldría reprobado. No solamente él, sino Liz Vilches y cualquier otro funcionario que trabajen con ese señor. El odio del presidente hacia quienes no concuerdan con él en su forma de gobernar es inmenso y lo han hecho caer en errores de discurso que dan risa por lo cínico que resultan sus comentarios. Hace 3 días dijo que si el sistema de salud está tan mal es porque Latinos con Carlos Loret y Broso están en el negocio de los medicamentos. Ellos son los culpables de que no haya insumos en los hospitales. De acuerdo al loco del Palacio, Latinos y sus empleados son culpables de lo que sucede en México. Dijo AMLO también en su mañanera que la corrupción de otros sexenios del pasado se podía notar porque los presidentes dejaban obras inconclusas y con sobrecostos. No sé si sea porque ya está senil o porque de plano no le informan la realidad, pero alguien necesita recordarle que él está dejando un Tren Maya incompleto, una refinería que no puede funcionar aún y un aeropuerto inservible que nadie quiere usar. Y todas esas obras con sobrecostos de al menos 300%. Ninguna de ellas se terminará en este sexenio y muy probablemente nunca se concluirán porque son completamente inútiles. De puro milagro no le echó la culpa a Calderón también de eso. La corrupción de un gobierno no se muestra solamente en su forma de gastar dinero o de cómo los gobernantes y políticos en turno hacen el suyo, sino también en la forma en la que estos mismos gobernantes engañan a la población para hacerlos sentir bien con respecto a las decisiones que son tomadas y que afectan a todos a nivel nacional. Por ejemplo, AMLO criticó nuevamente a los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tener un presupuesto de 90 millones de pesos para ayuda en la compra de lentes a sus empleados, mientras que el gobierno federal también tiene ese concepto en sus presupuestos y en el primer trimestre del año ha gastado 54 millones, es decir, tiene un presupuesto más de 2 veces más grande que el que lo hizo enojar. Pero no es solamente eso, sino que una investigación de Animal Político ha dejado en claro que las críticas de AMLO sobre los beneficios de los empleados de la Suprema Corte fueron hechas con datos falsos. El presidente es tan incapaz de realizar su trabajo que confunde a la Suprema Corte con el Consejo de la Judicatura. La Suprema Corte tiene un presupuesto anual de 5,000 millones de pesos, mientras que el Consejo de la Judicatura tiene presupuesto asignado de 68,000 millones de pesos. A ver si le dejan de creer al anciano envidioso. No es novedad que la unidad de inteligencia financiera en México sea utilizada para investigar a los corruptos y a los que realizan operaciones ilícitas con dinero sucio y que normalmente se manifiestan en forma de propiedades y automóviles, porque hay 2 cosas que no se pueden ocultar, la pendejez y la riqueza mala vida. En el tema de hoy hablaremos de la riqueza de los Monreal, esos fanáticos seguidores del presidente que están ahí por pura conveniencia y no por convicción. En el año 2022, Laida Sansores exhibió 48 propiedades que pertenecen al clan Monreal. ¿Se acuerdan de eso? 48 propiedades tienen los honestos servidores públicos que solamente buscan el bienestar de los mexicanos. Recuerden que Katy Monreal es hija de Ricardo Monreal y que a sus 16 años era dueña de varias gasolineras en el país. Si esto fue hace 2 años, ¿cómo será ahora? La corrupción de la familia del presidente es tan grande que sus propios hijos se han visto involucrados en ella, sobre todo con el Tren Maya, que es la obra que más sobrecostos ha alcanzado y que llegan a más de 500% en estos momentos. Además de la corrupción en la compra del balasto para las vías del ferrocarril, también hay corrupción en los métodos de construcción de las estructuras que soportarán el tren. Por ejemplo,
Muchas estructuras o columnas que aún no han sido utilizadas por el tren porque se encuentran en la etapa de construcción se han agrietado o derrumbado solas, como ocurrió hace 3 o 4 días en Chula, en donde 2 personas quedaron heridas porque colapsó una estructura metálica de un puente que se está construyendo en ese lugar. Las mentiras de este gobierno no solamente son referentes a lo que ocurría en sexenios anteriores, también mienten y mucho con respecto a sí mismos. AMLO ha afirmado que se quitaron los gastos por concepto de seguros de gastos médicos mayores a los altos funcionarios, pero la Secretaría de Hacienda reporta que en el primer trimestre de este año todavía se pagaron 289 millones de pesos por este concepto. ¿Quién está mintiendo? Por eso, cuando cualquier personaje de Morena o de este gobierno me dicen que está garantizado que no habría políticos, ni militantes, ni seguidores de Morena en el Poder Judicial, no les creo. Por más que digan que se postularán a personas independientes con carrera judicial, probidad, méritos suficientes, esas promesas ya las han hecho antes estos y otros partidos políticos y siempre terminan traicionando lo que dijeron inicialmente con consideraciones que nada tienen que ver con los postulados iniciales. Menos les creeré cuando unos dicen una cosa mientras que el presidente dice otra completamente diferente, porque él dijo que considera que no se debe pedir experiencia a quienes aspiren a ser jueces. Sin embargo, hay una luz al final del túnel. Los ciudadanos están despertando y cada vez cuestionan más a los políticos de todos los partidos. Organizaciones civiles como Poder Ciudadano, Avanza México, Resistencia México, el mismo Frente Cívico Nacional y tantas otras a nivel nacional están organizándose y luchando contra la desinformación de este gobierno y sus empleaduchos. Incluso uno de los implicados en el megafraude de Segalmex quiere hacer un trato con la Fiscalía General de la República a cambio de obtener una pena mínima. Lo sobresaliente de esto es que, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, Segalmex también hizo negocios con Claudia Sheinbaum y con Clara Brugada. ¿Qué les parece? Por si tienen dudas de la corrupción de este gobierno y del robo tan descarado que están llevando a cabo, déjenme decirles que incluso los programas tan cacareados por este sexenio como el de las becas del bienestar están siendo objeto de robos por parte de funcionarios que han saqueado las cuentas bancarias de los jóvenes beneficiados que descubrieron recientemente que sus cuentas fueron llevadas a ceros sin ninguna razón aparente. Este caso se suma a las denuncias de personas de la tercera edad que también vieron cómo su dinero desaparecía sin que nadie les diera respuesta jamás.